En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 39, encontramos unos dichos de Jesús que nos llaman particularmente la atención. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué habrá querido decir el autor del Evangelio según San Mateo con estos dichos puestos en boca de Jesús? Pero en realidad esa no es la pregunta más importante, ya que el autor de un escrito muere figuradamente cuando pone por escrito su obra. Y es el lector el que le da vida a ese escrito. ¿Qué significa entonces para nosotros, lectores actuales, de casi 2000 años después de que estas palabras fueron ordenadas de tal manera, con un sentido determinado? ¿Qué significan esas palabras para nosotros hoy? ¿Qué significa ser digno de Jesús? ¿Qué significa amarlo más a Él que al Padre, a la Madre, al Hijo o a la hija? ¿Qué significa tomar la cruz y seguir a Jesús? ¿Y qué significa ser capaz de perder la vida para encontrarla? Bueno, me imagino que hay muchísimas explicaciones posibles para este texto, pero voy a arriesgar algo que para mí tiene sentido. El amor es una experiencia vital que nos transforma. Leyendo la novela La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, me encontré con una frase que a mí me cambió en mucho mi forma de pensar. El personaje central de esta novela, Tomás, era un mujeriego empedernido. Cualquier mujer a Tomás le venía bien para pasar el rato, pero solo para pasar el rato. Después que estaba con esa mujer un tiempo y se saciaba, la volvía a llevar a su casa o su departamento. Pero un día despertó y se encontró que había dormido toda la noche con Teresa. Y entonces Tomás hace esta reflexión que a mí me transformó. No es lo mismo querer acostarse con una persona que querer dormir con ella. Dormir con alguien significa bajar la guardia, significa confiar, significa abandonarse. Y esto a mí me hizo pensar que no es lo mismo querer acostarse con Dios que querer dormir con la divinidad. Acostarse con Dios es aferrarse a unas doctrinas, a unos rituales, a unas prácticas que nos contienen. Dormir con la divinidad significa arriesgarse a tener una experiencia transformante. En el libro del Génesis tenemos el relato de esa misteriosa lucha de Jacob con Dios, que dura toda una noche. Y cuando empieza a clarear, y Dios parece que ya está cansado de luchar con Jacob, le pega un golpe que lo deja rengo a Jacob de por vida. Ese golpe que da Dios y que transforma a Jacob en un rengo es lo que nos pasa cuando tenemos experiencia de la divinidad. Muchos que practican la religión nunca llegan a tener experiencia de la divinidad, porque se quedan en los dogmas, se quedan en las prácticas rituales, que es lo que les da seguridad. Y entonces se preocupan si lo más importante es recibir la comunión en la boca o en la mano, de pie o de rodillas, como si ahí se acabara todo. En cambio, el que tiene un contacto íntimo con la divinidad no le presta demasiada atención a esas cuestiones. No es que le falte el respeto,
sino que se da cuenta que no son última palabra, con mucha suerte penúltima palabra en el diálogo íntimo con la divinidad. Y entonces yo me hago esta pregunta al leer este texto. ¿Yo me he animado a dormir con Dios? ¿O sigo prefiriendo otras cosas valiosas, como el padre, la madre, el hijo, la hija, la propia vida, más que la divinidad? El que valora más su propia vida que la divinidad puede llegar a pensar que Dios lo pone a prueba. En cambio, el que se da cuenta que lo trascendente nos lleva, nos contiene, por eso decimos que en Dios somos, nos movemos y existimos como un pez en el agua, nunca puede pensar que Dios nos pone a prueba. La vida, las circunstancias, determinadas relaciones nos ponen a prueba, pero Dios nunca nos pone a prueba. Dios es justamente el que nos sostiene en las pruebas, porque sabemos que, aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¿Qué significa cargar la propia cruz? La cruz tiene un significado antes de la experiencia pascual y otro después de la experiencia pascual. Antes de la experiencia pascual, la cruz es la ignominia, la cruz es el abandono de Dios, la cruz es el castigo a los pecados. Después de la experiencia pascual, la cruz es un misterio. Escándalo para los judíos, locura para los griegos, va a decir Pablo. Pero la cruz es aquel lugar en donde Dios se manifiesta en nuestra más extrema debilidad. Aceptar la cruz y seguir a Jesús significa aceptar nuestros límites, aceptar nuestra vida como el lugar en donde la gracia se manifiesta, en donde la gracia se hace presente. No esperamos resolver nuestros problemas, no esperamos salir siempre airosos, sino que vamos viviendo el día a día confiados plenamente en el amor de Dios. Esto es lo que a mí me dicen estos textos hoy. Lo que quiso decir Mateo no lo sé y no lo puedo llegar a saber, porque no lo tengo para preguntarle. En todo caso, podría arriesgar algunas hipótesis, pero más me importa hoy pensar qué me dice esto a mí. Y a mí me dice que me tengo que abandonar totalmente en la divinidad, que tengo que dejar de hacerme problemas por cuestiones materiales. Lo importante es el misterio, no aquellas reflexiones que tratan de explicar el misterio, porque el misterio es inagotable. Si tratamos de explicarlo, vamos por mal camino. No lo podemos nunca agotar, no lo podemos nunca contener. Creo que la mayoría de los que escuchan estos videos son personas religiosas. Por eso yo pienso en su crecimiento personal y en el mío cuando elaboro este material. No pienso en otra cosa. Si no nos encontramos con la divinidad, si no experimentamos la divinidad a través de lo religioso, vamos a tener que buscar otras formas de experimentarla. Y es lo que hacen muchos jóvenes hoy día, que van por el camino de las drogas o de otras experiencias para tener un atisbo del misterio. Nosotros creo que podemos andarlo por el camino de la religión, en la medida en que no nos conformemos con las doctrinas y los rituales, sino que pensemos que eso es simplemente algo que nos permite andar en este camino de búsqueda de experiencia. Tal vez uno de los momentos más importantes para los católicos romanos es el momento de la comunión eucarística. Y ahí posiblemente en muchos de nosotros se da un atisbo de experiencia de lo sagrado. Después de la comunión solemos meternos bien adentro y buscar un silencio profundo. Eso me parece que es lo más parecido a la experiencia de lo sagrado que tenemos hoy día los católicos romanos. Por eso tal vez muchos están extrañando la comunión eucarística.
Pero si nosotros creemos que no es Dios el que nos pone a prueba, sino que la existencia nos pone a prueba y Dios nos sale al encuentro, tenemos que aprovechar esta necesidad, este deseo, para hacer una nueva experiencia de lo sagrado, en la cotidianidad, en las cosas de todos los días. Santa Teresa de Jesús tuvo una vez un éxtasis mientras estaba volcando el aceite que había quedado en la sartén en un frasco y quedó paralizada unos instantes. No la podían mover. Cuando salió de ese éxtasis, dijo a Dios: en este momento, sí, Dios puede hacernos entrar en una experiencia sagrada en cualquier momento. Por eso, no queramos retener la vida, no queramos retener nuestro ego, sino que abandonémonos en manos de Dios para que Él nos lleve como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, para tener una íntima comunión con la divinidad.